Y cuando él entra, que se para frente al maestro, Jesús le dice, no te conozco. ¡Wow! ¡Qué terrible! Cuando yo vi eso, yo caí de rodillas en el sueño, caí de rodillas y empecé a clamar por él y decía, Señor, y yo le decía, Señor, pero él canta, él llenaba estadios, él era un hombre que oraba por los enfermos, se sanaba, como que no. Sí, y el Señor me dice, él no tenía relación conmigo. Wow. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Gloria. Porque hoy vamos a estar hablando de la importancia de eso, de tener una relación con el Señor. Hoy vemos, Naco, ¿verdad? Tanta gente que está apartada, muchos jóvenes, que llegaron a un momento dado, hay muchos jóvenes apartados, y muchas personas que están por X o Y razón lejos del Señor, y muchos que están a veces en la iglesia, están apartados dentro de la iglesia también, que eso es lo que queremos tocar, y es la importancia de que nosotros tengamos más que emociones y más que tener experiencia con el Señor, que tengamos la importancia es una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y básicamente, y eso es bien importante porque el Señor en la palabra nos dice, ¿verdad? Que en aquel tiempo muchos dirán, pero Señor, si yo no hice cosas en tu nombre, no oré por el enfermo, yo me merezco. Porque hay gente que trabaja tanto en los ministerios, tanto en la iglesia, entonces se olvida tener relación. Y nada, a veces vamos, ¿no te ha pasado que vamos en un carro con alguien y estás conduciendo y la persona está al lado tuyo y no hablan, o sea, no se comunican? Y el Señor pasa lo mismo también, de una forma que cuando tú amas a alguien y tú quieres, eso pasa cuando no estás enamorado, Intimar, que tiene intimidad en el sentido de una intimidad sexual, es que nos conozcamos mejor, sí. tú quieres leer las cartas que escribió ella o que tú le escribiste a él, o sea, y si Dios, Que tú la conozcas. que conocerlo, porque tú puedes, hay mucha gente que dice que han leído sobre un autor, pero tú conoces ese autor, entonces tú lo conoces. Y nosotros tenemos un libro maravilloso que es la palabra de Dios. Y tiene un autor que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiró toda esa, Dios. Entonces ahora conocemos al autor de la palabra de Dios. O sea, cuando tú vienes al Señor, es importante que tú sepas que tú naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor nos dio el poder de ser llamado, dio la potestad de ser hijos de Dios. Y hoy, a pesar de que todos los que se comunican, la mayoría contigo, nada, con la página, pues son personas creyentes que están en Estados Unidos, están en Puerto Rico, pero también hay personas que lo escuchan después que necesitan un toque del Señor. Como tú dices, que tú no sabes a quién tú le puedes hablar y que puede llegar esta palabra. Porque a veces se acaba el programa, pero se comunican contigo, Sí, piden sí. oraciones. Hay una situación que por eso es importante que conservemos estas personas que nos están llamando. Entonces,
La adoración juega un papel bien importante, tanto en el aspecto espiritual, de guerra espiritual, pero también de transformación y para la vida cristiana, de llevarnos hasta el Señor. ¿Te acuerdas de esa canción? Decía, Señor, llévame hasta el lugar al lugar santísimo. santo. Pues Naco, quiero que tú hables sobre eso, porque hoy yo quiero que Naco nos hable de haber una experiencia que tuvo. Y yo le voy a decir también otra experiencia que tuve yo, para que ustedes vayan pensando la importancia de que usted le separe un lugar al Espíritu Santo como hizo la tsunamita. Dani, escuché un testimonio de un teólogo famoso que iba a dar una conferencia sobre la Biblia. Se le dañó el carro y no pudo llegar a la conferencia. Se metió en una iglesia pequeña. Le digo, déjame entrar aquí. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Y cuando entró, el pastor reconoció que era un teólogo bien importante, un hombre que tenía vasto conocimiento de la palabra de Dios. Esto lo comparto como lo escuché y como lo leí. Ese teólogo cuenta que se levantó, el pastor quería que él predicara y dieron estudio en aquella noche porque Aprovecharlo. porque a veces hay predicadores que nunca tú vas a ver, al menos por accidente, que lleguen a tu iglesia. Claro. Y ese, cuando él entra a la iglesia y lo ponen a predicar, se levanta una anciana de la congregación y le dice que usted tiene que aceptar al Señor como tu único salvador personal. Wow. Y él lo miró y dijo, pero si yo soy el teólogo tal, ¿cómo usted me va a hablar si usted es una neófita? Y él mismo cuenta que él se le miraba y el pastor dobló la cabeza porque reconoció que aquella mujer hablaba de parte de Dios. Y sabes que en aquel momento aquel teólogo entendió que él conocía la Biblia de todas partes, pero como decía Tania, al Dios que creó la palabra de Dios, al Dios que nos dio esa, él no tenía una relación con el Señor. ¿Sabe? En cierta ocasión yo tuve un sueño. Y con esto digo, ningún sueño que yo tenga, ningún sueño que tenga una persona, va por encima de lo revelado en la palabra del Señor. Siempre yo lo tengo por hecho. Y eso es así. Pero en aquel sueño, yo entro en una habitación, en un cuarto, y había un ser de autoridad, que era el Señor Jesús. Y había muchos cristianos de diferentes denominaciones. Había gente de mi iglesia. Y yo me he reservado hasta la gente que había allí. Y resérvate. Sí, me lo reservo. El Señor, porque para mí la experiencia fue para mí. Exclusivamente para mí. Si el Señor quiere, ¿verdad? A través de esto llegar a otras personas, pues amén. Pero, y sin embargo, cuando yo estoy entrando en aquel cuarto con mi esposa, estaban escogiendo lo que iban a ser salvos y lo que iban a ser condenados. Me acuerdo que esta era la palabra que utilizaban: buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a otros le decía, no te conozco. Cuando yo voy entrando así, pues va un predicador cantante muy famoso, conocido, que partió moral con el Señor. Y ese cantante entra con su chaqueta, como siempre lo conocí, pero llevaba como un orgullo dentro de sí. Y cuando él entra, que se para frente al maestro, Jesús le dice, no te conozco. ¡Wow!
qué terrible. Cuando yo vi eso, yo caí de rodillas en el sueño, caí de rodillas y empecé a clamar por él y decía, Señor, y yo le decía, Señor, pero él canta, él llenaba estadios, él era un hombre que oraba por los enfermos, se sanaba, ¿cómo que no? Y el Señor me dice, él no tenía relación conmigo. Wow. Qué triste de una vida que esté en las iglesias, en una vida cantando y no tenga una relación con Dios. Que esté predicando y me dice, hermano Naco, ¿eso es posible? Eso es posible. Eso es posible, yo lo viví. Yo lo viví. Yo he sido músico por mucho tiempo. Y hubo un tiempo de mi vida que yo tuve que hacer un recogimiento de mi ministerio. Porque nosotros los músicos, nosotros los predicadores, nosotros los cantantes, nos debemos a una iglesia y nosotros nos debemos a un Dios y tenemos que sacar tiempo para orar, ayunar y guardar la relación con Dios. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Y entonces yo seguía llorando porque habían gente que estaban en la iglesia de Continuo, que yo conozco, y el Señor le decía, no te conozco. A otro le decía, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquel sueño ya estaba llegando a la conclusión. Y cuando aquel escenario estaba como derrumbándose, yo decía, Señor, ¿pero qué pasa aquí? Entonces prácticamente me tocaba el turno a mí y a mi esposa, y mi esposa estaba arreguindada de mi brazo en el sueño. Y cuando estábamos junto a mi esposa, el Señor se vira y me dice, te puedes ir. Wow. Te puedes ir. Y yo digo, pero así, sí, te puedes ir. Cuando yo doy la espalda, yo siento una voz que me gritan, Natanael. Y yo viro y me dicen, guarda tu relación conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. A las 3 de la mañana me levanté, Tani. Esa voz me levantó a las 3 de la mañana a orar y comprendí que tenía que buscar más del Señor. Aleluya. Que tenía que intimar más con Dios, que guardar esa relación. Él me amó, Él me ama, pero yo tengo que guardar esa relación con Él. Si predicamos, si vamos a la iglesia, si recogemos las ofrendas, hagamos lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y intimemos con el Señor. Cuando yo voy saliendo de aquel lugar, con esa experiencia, vi ángeles parados en la puerta, abriendo la puerta, una experiencia bien preciosa, y voy saliendo de aquel lugar lleno con eso en la mente mía. Guarda tu relación conmigo. Me levanto, oro. El Señor me lleva a una palabra mientras estaba orando. Misión 70. Misión 70. Misión 70. Regreso de los 70. Tani, yo me puse a escudriñar a esa hora que mi esposa me dijo, mira, acuéstate ya está bueno. Tú tienes que trabajar mañana. Sí, sí. Y cuando yo estoy leyendo el Misión de los 70 y en el regreso de los 70, ellos decían, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén, amén. Qué cosa grande, Dani. Eso es todo.
de que nosotros guardemos nuestra relación con Dios. Tú escuchas la palabra que nosotros tenemos lunes, ahora va a ser lunes tras lunes, jueves tras jueves, sábado tras sábado, aquí por internet. Pero intima con el Señor. La Biblia dice que te vayas a tu habitación, en tu lugar secreto, te humilles delante de Dios, que ahí Dios te va a escuchar, que Dios va a hacer contigo el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces nosotros, en nuestro ajetreo, como Tani decía al principio, no nos recordamos que Dios está con nosotros. A veces, dice el hipnólogo, lo llamamos más que cuando necesitamos. Y decía mi mamá, nos acordamos de Santa Clara cuando truena, ahora de María. Hay un himno. Si te has ido atrás en alguna ocasión, Dios bendiga a los que siguen conectándose. Marta, Dios te bendiga. También saluda al hermano Tani Guzmán. Hay un himno que lleva por título No volveré. No volveré a dejarte, mi Señor. No volveré a este mundo sin amor. No volveré a cambiar tu gran amor que curó en mí el dolor y sanó toda herida. No volveré a cambiar tu gran amor que curó en mí el dolor y sanó toda herida. Sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti, Señor. Aleluya al Señor que vive y reina. Guardemos nuestra relación con el Cristo de la gloria.
mientras yo leía Misión de los 70, mira el poder que Dios le había dado a esa gente. Pero Jesús mandaba a la gente, cuando dice dehollar serpientes, eso no es simplemente más que le dio el don de la palabra del Señor. Que le dio el don de hablar la palabra de Dios para aquella gente que tienen falsa doctrina, llevarlo al Señor. El Señor nos ama y el Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros. El Señor solo pide que tú le aceptes y guardes su relación con Él. Tania. Amén. Hermano, de verdad que quisimos traer este tema. Hermano Naco va a seguir adorando al Señor, trayendo reflexiones en los cánticos también. Pero este tema sobre la relación con Dios es tan importante. Y ese sueño que tú traíste, ¿te acuerdas? Yo coordiné para que tú estuvieras en una iglesia predicando, luego que nosotros tenemos una escuela de ministerio. Sí. Pues cuando tú ese día tú predicabas y cantabas, ese día ministraba en esa iglesia. Y yo me quedé entre la gente de la iglesia, y tú sabes lo mucho que yo he llorado cuando tú diste ese sueño. Porque lo más que, mira, el ministerio no se llama Dios te sigue amando. Amén. Porque yo creo que Dios te sigue amando. Y tanto así que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces tanta gente que está ahora mismo que piensa que Dios lo ha desechado, Dios lo sigue amando. Entonces cuando yo me trajeron tantos recuerdos, cuando yo me paré un momentito ahora, fue que fui en el área de mis libros, en donde tengo la oficina allí, porque escribí mi primer librito que escribí tiene que ver con eso, porque cuando yo me convertí al Señor, Naco, en ese primer amor de búsqueda al Señor, yo pegué a comerme el libro, a leer, y la iglesia y todo, y entonces pues había algo que Dios tenía que también obrar conmigo, porque yo, en el error, en uno de los libros que te voy a leer, pues para resumir, pues yo entré en un ayuno, Naco, entré en un ayuno, pues pasaron unas situaciones en mi vida que tuve que entrar en un ayuno. Y en ese ayuno que yo entré, que fue en la casita que ayudaba el hermano Gigi Ávila, la famosa casita en Camuy de ayuno en la salsa, pues es una casita que ahí Gigi hizo sus 40 días de ayuno. La de Pepín. La que está como si fuera, es una aquí en la salsa. Sí. Es una salsa. La cuestión es que Muchos que ahí Dios me habló. ¿Te acuerdas cuando Dios me dijo, y yo le hablé, que Dios me dijo, hijo mío, te necesito? Y cuando me dijo, hijo mío, te necesito, yo empecé pues, a buscar, a leer, a conocer de Dios y a conocer de la palabra. Entonces, cuando sucedieron situaciones que yo dejé la universidad, el error que cometí, pues la cuestión fue que me metí en ese ayuno. Entonces, yo quiero leer de ese librito lo que Dios me habló. Me contestó esa oración. Yo dije, Señor, tú me dices que me necesitas. Ahí vino un evangelista de la República Dominicana, me ungió con aceite, me llenó de aceite de la cabeza, por toda la camisa, y me dice, Dios te unge para el ministerio, Dios te necesita. Pero entonces yo lo cogí, y dije, pues mira, Dios me necesita. Y dejé la universidad en el último año de graduarme. Gloria a Dios que Dios me dio la oportunidad de volver y graduarme, etcétera. Pero dejé la universidad y entré a la policía, básicamente. Pero en ese ayuno, cuando Dios me habló, yo literalmente Dios me dijo para qué me necesitaba. Entonces yo en este libro plasmé lo que Dios me habló, que fueron unas palabras duras, pero que bregaron conmigo. Y yo, por eso cuando tú trajiste aquel sueño, me conmovió tanto. Entonces, mira, dice, una de las cosas que Dios reveló a mi vida fue la siguiente, yo la escribí totalmente, por ese texto yo lo quiero que dice Jeremías 33:3, que dice, que el Señor dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios quiere prolongarte tu misericordia. Dios quiere tocarte en esta noche. Dios quiere que tú tengas esa nueva búsqueda de Él, como al hijo pródigo. Cuando yo estaba apartado de Dios, sin esperanza, sentí la voz del Espíritu Santo que habló a mi vida cuando tú caes en reflexión, que dice, mi padre, vuelve a casa, mi padre te sigue amando. Por eso es que ese tema, mi padre te sigue amando. Y gloria a Dios, y pude regresar, mi padre me sigue amando. Pero en este ayuno que yo estuve, porque yo dije, necesito que tú me hables, Señor, necesito. Pero mira lo que Dios me habló. Entonces yo en este librito yo la plasmé. Esos son los primeros libritos que saqué. Y por eso me paré a buscarlo, me acordé de eso. Y decía así, dice, tú me habías conocido en tu alma y no en tu espíritu. Yo quería orar a través de tu espíritu, pero no forcé tu voluntad.
Me conocías por tu intelecto, querías servirme por tus sentimientos y buenas intenciones. Había buena voluntad, pero no era mi voluntad. Y mientras yo escribía llorando todo lo que Dios me estaba hablando, dice, quería vivir una vida moral y legal, pero yo quería vivir en ti. Y me habló fuerte, me dijo, eras orgulloso y terco, porque ahí yo fue cuando yo me humillé al Señor, lo volví atrás, yo quería que Dios me limpiara, que Dios sanara. Me decía, eres orgulloso y terco como mi siervo Jacob. Pero ¿qué sucedió? No pudiste vencer, porque sin mí nada podrás hacer. Hoy has decidido aceptar mi disciplina, pero no conforme a tu voluntad te has humillado. Nunca forcé la voluntad de nadie, no lo hice con Adán, ni con Esaú, ni con Saúl, ni con Balaam, ni con Judas. Hoy me conoces en tu espíritu y mi espíritu guía tu espíritu. Y dice, pero esto es lo importante, Anaco, esta parte dice, no conozcas tanto sobre mí, sino conóceme a mí. Aleluya. Conóceme a mí. Aleluya. Santo Aleluya. Solamente en mi espíritu hay poder para vencer al mundo, el diablo y la carne. Seré guiado por mi voluntad mientras te dirija por mi espíritu. En mi vida, en tu vida, comprenderás que ya no habrá una lucha entre tu espíritu y la carne como al principio, sino que habrá una lucha entre mi espíritu y tu alma. Obedecerás a mi espíritu y no a tus sentimientos, emociones o racionamientos, y así podrás triunfar siempre. ¡Wow! Es que Dios es así, siempre ama hasta el